El día 20 de mayo de 1917, Monseñor Eugenio Pacelli fue nombrado nuncio de la ciudad de Múnich por el Papa Benedicto XV. Durante este gobierno, exactamente en abril de 1920, se originó una disputa entre Berlín y París debido a que Francia contaba entre sus filas con regimientos procedentes de las colonias norteafricanas, es decir, estaban formados por soldados argelines, senegales, marroquíes, malgaches y congoleños. Y es que según el armisticio de 1918, se acordó en ese tratado que las fuerzas aliadas ocuparían Renania hacia el este hasta el Rin, así como otras tierras de Alemania, y esta ocupación se ratificó en el Tratado de Versalles de 1919. El nuncio Pacelli en esta ocupación empezó a recibir diversas protestas de sus fieles y de la población civil alemana, ya que los soldados de las colonias francesas eran acusados de gravísimos excesos, incluidos delitos sexuales, asesinatos, mutilaciones, y es que según datos oficiales, solo en la región del Rin habían sucedido cerca de 17.000 violaciones, supuestamente cometidas por las fuerzas de ocupación aliadas. Para 1921, los soldados de color fueron acusados de cometer cientos de violaciones cada día, a lo que la prensa nombró como el horror negro sobre el Rin. Para el 31 de diciembre de ese mismo año, el cardenal Bertrand escribió una carta al cardenal secretario de Estado Preto Gasparri del Vaticano afirmando que Francia prefirió emplear esos soldados africanos debido a su color, porque esto hacía que tuvieran una carencia de cultura y moral y podían cometer los indecibles asaltos ante las mujeres y niños de la región, y esta situación se conoció como la vergüenza negra. Los franceses, a pesar de las protestas alemanas, enviaron más tropas africanas a la región, y por ello el nuncio Pacelli comenzó a pedirle a Gasparri que la Santa Sede tomara cartas en el asunto sobre el caso ya conocido, a lo que el embajador francés ante el Vaticano rechazó las acusaciones de Eugenio Pacelli y del cardenal Bertrand, definiéndolas como una propaganda antifrancesa. La idea de Bertrand era convencer a los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos que Francia no se comportaba como una nación civilizada en un país ocupado, y para realizar las investigaciones de las numerosas denuncias, la Santa Sede decidió enviar investigadores a la región para tomar la declaración de los implicados, y cuando descubrieron todo tipo de aberraciones, estos enviados lanzaron una amplia campaña de denuncias en Estados Unidos y Gran Bretaña contra Francia por el ataque de soldados de color a mujeres y niños. Como resultado de estas presiones del Vaticano, el Congreso en la Casa Blanca decidió crear una comisión investigadora para ser enviada a Alemania, donde entraron en debate y condenaron a Francia por introducir hombres no civilizados en el corazón de Europa. Eugenio Pacelli, por su parte, creía que el gobierno estadounidense acabaría presionando a París para que pusiera fin a las violaciones y ataques civiles, pero sucedió todo lo contrario, ya que el secretario de Estado de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Wilson, aconsejó al Comité del Congreso que no adoptara ninguna medida o acción contra Francia acerca de las quejas que llegaban desde Alemania y la Santa Sede. Entonces, para el 7 de marzo de 1921, Eugenio Pacelli volvió a escribir a Preto Gasparri para conocer la posición del sumo pontífice, pero esta vez el cardenal aconsejó a Benedicto XV que no interviniera en la defensa de los ciudadanos alemanes agredidos, y desde ese momento se detuvieron los reproches y protestas diplomáticas de la Santa Sede al gobierno de París. Por otra parte, para 1923, la Liga de Mujeres editó un largo panfleto en el que se revelaban cerca de un centenar de atrocidades cometidas por estas tropas indígenas francesas en las zonas ocupadas. Estas acusaciones, llamadas la vergüenza negra, continuaron hasta que Hitler volvió a ocupar esa región años después. Y esos acontecimientos fueron denunciados por Adolf Hitler en su libro Mein Kampf, Mi lucha, como un inadmisible flujo de sangre negra sobre el Rin, y presupuso que detrás de ello existía una maniobra judía en contra de la raza aria. Incluso cuando las tropas alemanas invadieron Francia en 1940, ordenó la ejecución de casi 8.000 oficiales y soldados coloniales que combatían en el ejército francés y que habían sido prisioneros. También, para Eugenio Pacelli, ya como Papa Pío XII, esa vergüenza negra dejó una profunda huella en su actitud hacia las razas y la guerra, que quedaría reflejado cuando llegaron las primeras unidades aliadas tras la liberación de Italia 25 años después de la vergüenza negra. Y ya que el sumo pontífice ordenó que no hubieran soldados de color aliados entre las unidades que quedaran acuarteladas en Roma tras la liberación. Ese racismo y antisemitismo mostrado por el Papa Pío XII durante sus años como cardenal, también durante sus años como pontífice.